la cual es importante, Padre Santo, para nuestro crecimiento. Te pido, Señor Jesús, que cada uno de mis hermanos, Señor, que esté por conectarse, Señor, que tú lo pongas en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermana Nelly. Bien, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta con respecto a la clase del día de ayer o a las tareas que estuvieron revisando, vamos a continuar el día de hoy con lo que es la clase del podcast. ¿Alguien aquí ya ha participado en algún podcast? O mejor aún, ¿quiénes de aquí, si pueden prender la cámara, hermanos, se los agradecería bastante? Los que a lo mejor yo entiendo que algunos van en el carro o están en el trabajo. Yo he tomado clases de ISUM en la obra. Yo soy ingeniero civil y he tomado clases de ISUM en la obra. Entonces los entiendo que a veces sea muy complicado prender la cámara. Si van en el carro, los entiendo, no se preocupen, no pasa nada. Primero la seguridad. Pero los que puedan prender su cámara, por favor, levántenme la mano así, fuerte y claro, si consumen contenido de podcast. Kelly sí consume contenido de podcast. Los demás, los que tienen la camarita apagada, pónganmelo en el chat o menciónenlo si sí o si no. Entonces, el podcast es algo nuevo para ustedes. Me están asustando, hermanos. Muy poco, es más YouTube. Sorry, Loredo dice que sí. ¿Sí has escuchado? No, dice que no. Santo Cristo de poder. Bueno, Kelly, compártenos, ¿qué clase de contenido, qué clase de podcast escuchas? No importa si es cristiano o no cristiano. A ver si no se oye mucho ruido. He escuchado por una reunión que tenemos acá en mi iglesia de Chavas, como relación al noviazgo, sobre noviazgo, es una página cristiana, y pues por eso también empecé a escuchar podcast. Tenían libros y tenían de referencia podcast para buscar en Spotify, y de ahí también fue. También me han pasado amigos que suelen, no de aquí, que suelen hacer podcast con otros más grupos, como a veces de debates o algo parecido, y lo graban en podcast y pues lo promocionan en redes, y he escuchado una que otra vez esos comentarios. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo también consumo mucho podcast, la verdad. Bueno, porque estoy viendo que esto es algo nuevo para muchos. Yo esperaba que a lo mejor no produjeran un podcast, pero al menos consumieran el podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un formato de audio, como una especie de radio, pero una radio en la que uno escucha el contenido que quiere. En la radio tradicional, como la televisión, el programa tiene ciertos horarios, tiene cierta continuidad, hay ciertos anuncios, hay interrupciones, y bueno, hay ciertos canales. En el caso de los podcasts, es contenido que nosotros queremos y elegimos a voluntad, y cierto tipo de contenido. Veo que se están conectando más personas. ¿Alguno de los que se están conectando consume algún contenido en podcast? Mira, pero en mi caso, descubrí lo que era el podcast por casualidad. Me invitan a mí junto con mi esposa en una dinámica de un sistema que tenemos de tipo audioconferencias que tenemos periódicamente de una iglesia, y me piden que hablemos sobre el noviazgo, que preparáramos un estudio, una serie de estudios con relación al noviazgo. Entonces empezamos mi esposa y yo a ver
qué podíamos hacerlo para que fuese más interesante, saliéndonos un poquito de lo común, del hecho de ponernos a una sola persona a explicar, hablar y dar ciertos consejos. Lo que decidimos fue pues preparar un estudio en donde estuviéramos interactuando ella y yo, y decía a mi esposa, como si fuera un programa de radio, donde tú y yo estamos hablando sobre ese tema y pues de esa forma estamos dando el mensaje o estamos compartiendo la enseñanza, el tema. Entonces lo estuvimos preparando y en una de esas ocasiones se acerca uno de mis hijos y nos pregunta que qué estábamos haciendo, porque nos estábamos preparando para hacerlo. Y ya le explicamos, pues fíjate que se nos ocurrió hacer esto como si fuese realmente una novedad, algo diferente. Y dice, un podcast. ¿Cómo? Sí, eso es un podcast. Pues él es un muchacho de 20 años, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo? Sí, ya me explicó. No, pues un podcast, pues básicamente lo que ustedes están haciendo. Y digo, mira, fíjate, por casualidad realmente fue que terminamos entendiendo lo que era un podcast, incluso lo estuvimos haciendo, fue durante 2 semanas más o menos que estuvimos sobre el tema, pero lo descubrí por casualidad. En mi caso, no te podría decir que soy un experto en el tema con relación a saber a ciencia cierta todo lo que es la estructura, si tiene alguna estructura oficial o algo, pero pues lo que mi hijo dijo fue lo que ustedes hacen es un podcast y ahí fue donde descubrimos nosotros el tema y lo conocimos un poquito. Ok, muy bien, hermano. Muchas gracias por su aportación. Y una pregunta, ¿dónde estaba subiendo ese contenido, me decía? Era un grupo privado que teníamos, Okay. donde se conectan o se les sube, mejor dicho, a manera de que tengan acceso a un promedio de 40, 50 personas que se conectan que son de diferentes partes del país. Es un proyecto que tiene una iglesia de un familiar de mi esposa allá en Reynosa, donde pues se ha ido agregando muchas personas y ahí es donde lo subíamos nosotros. Ok. Muy bien, hermano, excelente. De hecho, todo eso de qué es un podcast, cómo se usa y para qué sirve, es algo que no incluí en la presentación, obviándolo. Realmente me imaginaba como, a lo mejor le digo, uno también como su hijo se junta con otras personas que escuchan mucho podcast, piensa uno que es normal, pero quizás no es normal para mucha gente. Entonces, antes de iniciar con la presentación, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, quiere participar, nada más abra su micrófono y interrumpa. Quiero comentarles esto de lo que es el podcast. Suena a que es algo nuevo, a que es algo novedoso, sin embargo, tiene ya 10, 15 años existiendo. Antes de Spotify había muchas otras plataformas en las que se podían escuchar distintos programas de radio, como le decía nuestro hermano Edgar, que quiso platicar así como tipo programa de radio, tipo entrevista. La mayoría de los formatos del podcast es precisamente así, entrevista. Hay gente que habla como monólogo, dice lo que piensa, prende el micrófono, dice lo que piensa, habla y habla, o expone algún tema. Hay gente que tiene una dupla, 2 personas dialogando sobre un tema. Por ejemplo, imagínense un programa de podcast donde 2 cristianos hablen sobre el aborto y dan sus puntos de vista, dan cómo lo ven, cómo piensan, lo que han escuchado en sus iglesias, lo que han leído, el punto de vista bíblico, lo que opinan acerca de eso, etcétera.
Y entonces uno va escuchando ese diálogo y se vuelve bastante interesante, digo, nutre bastante el criterio el escuchar una conversación así. O hay otros formatos que son formatos más de entrevista, ese que les dije es como un diálogo. Hay formatos más de entrevista donde una persona que es una autoridad del tema, o a lo mejor un famoso o una persona conocida, es entrevistada por un anfitrión. Entonces le pregunta, a ver, ¿cómo le hiciste cuando se te presentó esto en tu vida? ¿Cómo le hiciste en aquella situación? ¿O qué pasó después de esto? Y entonces la persona empieza como a desahogarse, a hablar libremente de todas las cosas que le ocurrieron. Y hay formatos de todo tipo. Hay mesas redondas, hay podcasts que son prácticamente como novelas. De hecho, quizás ahorita vamos a mencionar algunas que tienen mucha producción y es prácticamente una película de Hollywood, pero en audio. Entonces, ¿por qué están creciendo tanto los podcasts? A lo mejor ahorita muchos de ustedes, como no consumen esta clase de contenido, esta clase de formato, porque más el formato, seguramente esto es nuevo para ustedes, pero está creciendo muchísimo la creación de podcast. Ahorita ya es tarde para entrar, pero como dice ahí un dicho, el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahorita. Entonces, ahorita ya todo el mundo tiene un podcast, pero si nosotros tenemos algo importante de valor que transmitir a la gente, pues podríamos nosotros abrir un podcast. De hecho, yo traigo planes, traigo un proyecto en mente y ahorita se los voy a compartir. Y hoy justo en la ducha se me ocurrió otro proyecto relacionado precisamente al Instituto Bíblico, a un podcast tipo de mentoría ministerial. Imagínense entrevistar a los que han sido de una trayectoria muy grande, que nos den consejos para el ministerio, a los que vamos comenzando, a los que van comenzando, que nos digan, no sé, muchas personas, algunos maestros, algunos ministros, algunos evangelistas de México, fuera de México, y para los que vamos comenzando en el ministerio, bueno, de qué cuidarnos, en qué fijarnos más, en quién apoyarnos, cómo enfrentar los problemas, etcétera. A lo mejor sería, eso se me ocurrió hace ratito. Igual, en algún momento a lo mejor lo platico con la directiva. Me gustaría utilizar esta clase o esta plataforma, esta materia, como para servirte de una batería de personas que intervengan en el podcast. Digo, ustedes ya van a saber cómo hacer un podcast, pues entre todos, 2, 3, 4 personas, armamos el proyecto y lo echamos para adelante. Pero, les digo, se me acaba de ocurrir. A mí se me ocurren muchas cosas. Entonces, ya después que lo platique y ya después que funcione, pues ya veremos. Pero, ¿por qué está creciendo tanto este formato? Más adelante vamos a hablar del formato de video. Ahorita ya las imágenes, si a un niño le dices que lea una página y la página no tiene dibujitos, el niño se va a aburrir, va a decir, qué aburrido, no tiene dibujitos. Imagínense una página en blanco con letras chiquitas, negritas, Times New Roman, número 11. El niño va a decir, qué aburrido, yo no quiero leer eso. Entonces, si al niño le pones dibujitos, es divertido, entretenido quizás verlo. Digamos que para nuestro tiempo, en nuestra actualidad, una imagen colorida, con fondo, editada, ahorita es esa hoja con puras letras. A la gente ya no le llama la atención una imagen.
La gente ahorita necesita video, necesita movimiento. Es lo que llama la atención. Entonces, ahorita el formato por excelencia es el video. Sin embargo, está creciendo mucho el podcasting. ¿Por qué? Porque el video exige estar delante de la pantalla, exige toda nuestra atención, exige estar ahí. El podcast no. Es por eso que está creciendo. Ahí, no les miento, hay programas, y yo los escucho y los escucho completos. Hay programas de podcast que duran 2 horas y media. Y yo me aviento las 2 horas y media escuchando a alguien filosofar sobre, no sé, los diálogos de Platón. ¿Y por qué puedo dedicarle 2 horas y media de mi día a un contenido de este tipo? Porque lo puedo hacer mientras hago otra cosa. Mientras la gente lava los trastes, mientras sacas la basura, mientras conduzco el trabajo o conduzco a ciertos lugares, pongo un programa de podcast y aprendo. O sea, yo no dejo de aprender. Entonces, mientras me traslado, aprendo. Mientras voy en el camión, aprendo. Estoy escuchando a alguien diciéndome un montón de cosas. Entonces, esa es la razón por la que el podcast está creciendo mucho. Hay veces que en mi trabajo tengo que hacer cosas monótonas que no requieren que yo esté totalmente pensando. Entonces, pongo un programa de podcast y escucho. Muchos ponen música, muchos ponen cosas así para entretenerse. Yo pongo un programa de podcast porque pues es lo que a mí me funciona. Y realmente esta tendencia es cada vez mayor. Muchas personas escuchan programas de podcast que duran 3 horas. Hay programas hasta de 6 horas y la gente los escucha. Porque no requiere toda la atención. La persona está haciendo un montón de cosas mientras escucha todo lo que le están diciendo. Entonces, quizás, como les digo, ahorita nosotros no lo vemos porque no es un formato que nosotros acostumbramos consumir, pero es uno de los formatos que más están creciendo a nivel mundial. Ahorita todo el mundo tiene un podcast. Entonces, como les dije ayer, el futuro ya está aquí, pero el futuro no está en todos lados. Entonces, el futuro ya estaba aquí desde hace como 2 años que eran populares los podcasts. Yo ahorita les estoy mostrando, hermanos, esto ahorita es popular. Entonces, vamos a averiguar el día de hoy cómo hacer un podcast, un programa de podcast. Le puse aquí la comunicación de hoy, pues por el tipo de formato y todo lo que ofrece. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el concepto y la propuesta del podcast. Vamos a ver los elementos de la producción, los elementos de la postproducción y los elementos de la difusión del podcast. En cuanto, por ahí tienen una tarea que dice diseñar el concepto del podcast. ¿Qué es esto de diseñar el concepto del podcast? El concepto es de qué se va a tratar, de qué se va a tratar mi programa. A diferencia de lo que puede ser un canal de YouTube, en un canal de YouTube uno sube el video de la fiesta de 15 años de la prima, uno sube el video del culto, uno sube el video de sus vacaciones en Cancún. En YouTube uno sube distintos tipos de videos. Hay tutti frutti de los temas y de las cosas que podemos encontrar en YouTube. Un podcast es más centrado en un solo tema, del cual se va a hablar durante todos los programas. Por ejemplo, yo y una amiga, el burro por delante, teníamos intenciones de generar un podcast relacionado a los personajes históricos del Evangelio. Comenzar, o sea, todo iba a ser biografías. Cada capítulo íbamos a hablar de la biografía de una persona.
Podíamos durante 3 meses hablar de la biografía de los profetas menores, otro mes hablar de la biografía de los profetas mayores, otros 2 meses hablar de las biografías de los apóstoles, luego en otros episodios hablar de las biografías de los mártires, se pueden hablar de las biografías de los grandes misioneros cristianos, se pueden hablar de las biografías de los grandes teólogos que nos dieron la doctrina que tenemos hoy. Se pueden hablar de muchos grandes hombres de Dios del siglo pasado, de los avivamientos, hay una casi infinita, bueno, no es infinita, pero una inacabable cantidad de personas de las que podríamos hablar, si se fijan. Pero el podcast se trata de una sola cosa. Hombres de Dios que hicieron la obra de Dios. Entonces, de eso se trata todo el podcast. Todos los capítulos se tratan de eso. Entonces, a la hora de nosotros querer iniciar un canal o un podcast, vamos a tener que diseñar el concepto de qué va a tratar, no solamente el capítulo que vamos a grabar, no, de qué van a tratar todos los capítulos, habidos y por haber, de los que vamos a hablar hasta que se nos acabe la batería. Entonces, la pregunta obligada del tema es, pues, ¿de qué va a tratar? El tono viene siendo la personalidad del programa. ¿Cómo va a ser el tono? El tono va a ser institucional. Imagínense, el día de hoy, con ustedes, vamos a hablar de los grandes hombres de Dios. Suena muy institucional. Suena como si fuéramos una escuela, como si fuéramos una institución. Pero a lo mejor el tono es más personal, es más íntimo. Si lo estamos grabando con otra persona, con un amigo, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Qué pasó esto? Y que todo eso quede grabado, la personalidad del podcast se vuelve como que más íntima, más personal, más cercana a la gente. Uno puede imprimirle la personalidad que uno quiera al podcast. Puede ser tan institucional como lo queramos. Por ejemplo, si la Secretaría de Educación Pública sacara su podcast, se esperaría que fuera un tono institucional. Si a lo mejor el Instituto Bíblico sacara su podcast, se esperaría que fuera quizás un tono institucional. No lo sé. Igual el tono podría variar, podríamos darnos licencias en determinado capítulo, hablar de otra forma, hablar más íntimo, hablar más cercano. Pero el tono en general es la personalidad que va a tener nuestro programa de aquí a que se acabe. Entonces hay que pensar en esas dos cosas. ¿Cuál es el tema del que yo podría hablar y hablar y hablar cientos de veces y no cansarme? Y que no se me acabe la información de eso. Obviamente, a veces se necesita investigar, se necesita buscar. Eso es en el caso en el que nosotros seamos, digamos, que el producto del podcast, nosotros seamos los que hablemos. Hay gente que no batalla, realmente no batalla. El podcast se trata más de entrevistas. Entonces, lo único que se necesita es conseguir a una persona que entrevistar y esa persona es, digamos, que la razón de ser del capítulo. Entonces, yo no tengo que investigar nada, yo no tengo necesariamente que saber mucho más nada, simplemente tengo que entrevistar bien a la persona. Y las personas que visiten el podcast como invitados, pues serán quienes nutran día con día el contenido del podcast. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer obligadamente, hermanos, para que nuestro podcast sea, digamos que, y cuando digo podcast no me refiero a un capítulo, cuando digo podcast me refiero a todo el programa, a todos los programas, al concepto que va a regir de lo que van a tratar todos los demás capítulos. Entonces, la primera pregunta sería,
¿a quién quiero ayudar? La otra pregunta sería, ¿qué pueden querer estas personas que me van a escuchar o que yo quiero ayudar? ¿Qué van a ganar las personas que me escuchen? ¿Y cuál es mi diferenciador? ¿Por qué es importante esto del diferenciador, hermanos? Porque cualquier tema que se les ocurra, les aseguro que ya existen 3 o 4 podcasts de eso. Así de poblado está el universo de los podcasts. Y hay mucha gente hablando de lo mismo de lo que tú quieres hablar. Entonces tú necesitarías tener algo que te haga especial de entre el resto de los programas. Como dice la tsunamita del deseado, que es señalado entre 10,000. Que así sea nuestro podcast de entre todos los podcasts señalado entre 10,000. Ahora, les pregunto, hermanos, me gustaría que hiciéramos una especie de dinámica de lluvia de ideas. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de lo que podría tratar algún programa de ustedes? No tiene que ser ahorita ya la tarea que van a hacer, pero para darnos ideas, a lo mejor algunos ahorita tienen la mente en blanco y no sabrían de qué quieren hablar. Y el escucharle a algún compañero pues puede servir bastante. Freddy, ¿tienes ganas de hablar? Sí, hermano. Bueno, yo creo que me gustaría, de hecho, no sabía que era un podcast, pero lo tenía en mente desde hace muchos años, de que me gustaría hablar de puros temas de escatología, del Apocalipsis. ¡Aleluya! Muy bien, excelente. Estaría interesante, hay mucho hilo del que jalar por ahí. Estaría interesante, yo lo escucharía. A ver, ¿quién más? Si tuvieran que hacer un capítulo hoy, ¿de qué lo harían? Un podcast. Hermano, podría ser, no sé, temas para la familia. Ok, excelente. Sí. ¿Cómo qué temas se te ocurren? Pues puedes empezar, no sé, acerca del matrimonio, hacia los hijos, así diferentes, pues, no sé, temas. Sí, de hecho es un gran tema y también tiene batería para muchos capítulos. Se podría tener invitados en el podcast. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Hablando tú, exponiendo tú los temas, platicándolos con alguna amiga o invitando a alguna autoridad en distintos temas? Pues igual y algunos podcasts yo, y hay otros, pues, traer invitados, que enriquezcan como una entrevista, otros que den un testimonio, no sé. Okay, Yo ándale. sí he escuchado algunos podcasts. Me gusta escuchar a Marta de Baile. Tiene muchos temas acerca pues de salud, tiene mucha cultura ella, ¿verdad? Entonces, también me interesa, pues conocer también cosas culturales, ¿verdad? Y a veces los pongo, como usted dice, o sea, en el carro, o lavando los trastes, y así. Okay. Y también a veces también me pongo a escuchar algunos de educación, que es a lo que yo me dedico, y pues estar informada de las novedades en cuanto a ese rubro, ¿verdad? No he encontrado así cristianos, no sé cómo buscarlos, tengo poquito que me he metido en eso, pero sí lo he estado buscando, pero sí está atractivo, es como un radio, está relajado, no hay comerciales, o sea, está muy padre, y tú buscas la categoría a lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Sí, de hecho, Marta su podcast es de los más populares en México. Está, de hecho, creo que en el ranking de los más escuchados. Entonces, sí, es muy conocida. De hecho, así como dices, algunos los daría yo, otros algún invitado, otros se vale
cambiar el formato en algún capítulo, un poquito, se vale. Las reglas son flexibles. Es más, las reglas las pone uno. Sorry, ¿querías Hermano, decir? sí, una pregunta nada más. Y en este formato o así como se hacen, la gente no está interactuando, o sea, la gente no puede comentar, no puede preguntar, o sí, o no es un en vivo, no es, ¿es algo ya grabado? Es algo ya grabado, no es en vivo. Ok. Yo escucho uno que sí es en vivo, pero lo graban y luego lo suben y se queda ahí permanentemente. Hay programas que sí se transmiten en vivo y luego cuando ya se queda ahí el en vivo, pero la gente no suele interactuar, porque no es como Facebook, que durante el en vivo la gente puede comentar y si yo estoy viendo la pantalla yo puedo saludar, saludos hermana Lolita, Dios le bendiga, ¿cómo está? No hay una interacción así, simplemente la persona da el tema. ¿Quién más? ¿Quién más se le ocurren temas para hablar? Hermanos, piénsenle porque es su tarea. Van a tener que diseñar el concepto de qué voy a hablar, a quién se lo voy a decir, de qué le va a servir escucharme, qué me va a diferenciar. Todas estas cosas las tienen que hacer ustedes en su tarea. Es por equipo. Entonces, aún no me han dicho nadie con quién son. Entonces, pónganse las pilas, manden un mensajito, hermano, yo soy con fulanita y fulanita y fulanita. Y pues así vamos a estar subiendo las tareas igualitas para que sepa que no es copia. Y suban las tareas iguales, digo, se hacen en equipo, en otros momentos del día, los días que no hay clases, júntense en un Zoom entre ustedes, hagan una videollamada, hagan un chat grupal en un WhatsApp, pónganse de acuerdo para todas estas cosas, repártanse los deberes, pero sus tareas deben de ser iguales en los miembros de su equipo. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo pienso en un tema como para jóvenes. Hay muchas cosas que hay veces desconocen los jóvenes, como qué hacer y no hacer dentro de la sociedad o dentro de siendo jóvenes cristianos. Algunos temas como surgen algunos temas como si ir al cine o no ir, platicar todo eso, el tipo de música que se puede escuchar y no se puede escuchar, porque pues hay mucha música también que según es cristiana y pues no suena tan cristiana, ¿verdad? También hay muchas personas o muchos jóvenes por lo general, que escuchan música cristiana y escuchan música secular. He visto mucho eso. A veces en las redes sociales comparten cosas que no van de acuerdo pues, con lo que profesamos las personas cristianas, ¿verdad? Cierto tipo de chistes y cosas así. Sería más para jóvenes el Sí. programa, hermano. Ándale, no, pues está muy bien. De hecho, también los temas para jóvenes es una batería enorme. Se puede hablar de muchas cosas, de la autoestima, del noviazgo, de las relaciones, de los papás, de la escuela, de la orientación vocacional. Hay muchas preocupaciones que los jóvenes tienen, que el tener a alguien orientándoles sería de mucha utilidad. De hecho, mencionaba Daniela que ella ha buscado podcasts cristianos, pero no ha encontrado. Yo sí conozco algunos podcasts cristianos, pero no los escucho. Sinceramente no los escucho. No hay, bueno, a mi parecer, en mi percepción, el contenido cristiano al que yo he sido expuesto en cuestión de podcast, no me ha gustado. Siento que pues, yo soy muy así. Si estoy leyendo un libro y el libro no me gusta, lo cierro, no lo leo. Lo dejo a la mitad. La película, si no me gusta, la quito. El podcast, lo que sea, si no me gusta, lo quito. Entonces, difícilmente paso los 10 minutos en algunos de ellos. Por eso es importante nosotros considerar que en un mundo en el que todos están produciendo contenido, donde están los cristianos produciendo
contenido que bendiga a la gente que escuche. Entonces se necesitan voces que hablen cosas de bendición, cosas de santidad, cosas que bendigan, cosas que ayuden, cosas saludables. Entonces, pues ahí está nuestra labor. Bueno, si alguien más quiere comentar. ¿Sí? Amén. Sí. Digo, se me ocurrió también, así como usted, un tema, el de o sea, darle seguimiento a los nuevos cristianos, a lo mejor temas para las preguntas a los nuevos cristianos, a la gente que acaba de empezar en el camino, no sé, de la oración, de ir a la iglesia, de los ídolos, no sé, muchos temas que se pueden, para que ellos puedan permanecer en el camino, porque es muy cierto que ahorita no dan seguimiento en la iglesia, no se puede, estamos como quien dice atados, pero sí poder mandar este mensaje a los nuevos cristianos que empezaron virtualmente. Listo, hermanos. Listo. Ya no se traba. Bueno, les comentaba, vamos a estar viendo lo que es, necesitamos aclarar nuestro tema, nuestro tono y establecer bien, hacernos bien esas preguntas de ¿a quién vamos a ayudar? Por ejemplo, el tema de Sori está muy claro. ¿A quién va a ayudar? A los recién convertidos que no han tenido un seguimiento con Cristo o en la iglesia. El tema también de cada uno está bastante claro. El de Freddy, no sé a quién le vas a decir. O sea, tu tema está claro, vas a hablar de escatología, pero ¿a quién le interesaría escuchar de escatología? ¿Cuáles serían las personas que te van a escuchar? Hay que clarificar eso. Igual, por ahí, a ver. Que sería el público objetivo, ¿no? Exactamente, el público objetivo. ¿Quién habló? Yo, Alejandro. Alejandro. Sí, es que en el celular no los veo a todos. En la pantalla sí, todos me aparecen ahí. Exactamente, sería el público objetivo. Vamos a establecer el tema, pero también quién es la persona, el perfil de la persona que nos va a escuchar. Por ejemplo, el proyecto que les dije que se me ocurrió, pues lo escucharían ministros y aspirantes a ministros, estudiantes de escuelas bíblicas, ministros laicos, ministros iniciados, incluso también, ¿por qué no?, ministros ya de trayectoria que quizás encuentran en el contenido alguna utilidad para su ministerio. Entonces, el público objetivo serían ministros. O sea, realmente no es para el cristiano común ni para el no creyente, porque hablaríamos temas del ministerio, hablaríamos temas de qué pasa cuando la iglesia se divide, de cómo afrontar una pérdida y seguir ministrando en la iglesia, cosas fuertes que a lo mejor no todas las personas les llaman la atención ni están preparadas para escucharlas. Esta otra pregunta, la de ¿qué pueden querer estas personas? Es decir, si yo pensé, ok, las personas que me van a escuchar son ministros, tengo que preguntarme, los ministros, ¿qué es lo que quieren escuchar? Quizás lo que yo les quiero decir no es lo que quieren escuchar. A lo mejor yo les quiero decir unas cosas y ellos quieren escuchar otras muy diferentes. Y aunque el tema sea interesante, pues no me van a escuchar. No va a servir de mucho el proyecto. Entonces tenemos que establecer bien qué pueden querer escuchar estas personas. ¿Podríamos apoyarnos con una encuesta ahí, hermano? Claro que sí, pueden hacer ahí una encuestita de no sé cuántas personas les guste, que les pueda servir. Obviamente, por ejemplo, si mi público objetivo son ministros, pues no le preguntaría a 10 personas de mi iglesia, le preguntaría a 10 ministros de la sección, ¿verdad? Entonces, si su público es mujeres o amas de casa, pues pregúntenle a 10 amas de casa.
para saber más o menos qué es lo que les gustaría escuchar o qué necesitan escuchar. Por ejemplo, la tercera pregunta, que es, ¿qué van a ganar las personas que me escuchen? O sea, las amas de casa que escuchen a la hermana Nelly, me parece que era la que comentó eso, o a ver quién Daniela. más. Daniela, perdón. Daniela. Las hermanas que escuchen a la hermana Daniela, pues con cuestiones de hogar, ¿qué van a ganar al escucharla? A lo mejor van a mejorar su mecánica de pareja con su esposo, a lo mejor van a mejorar su relación con sus hijos, a lo mejor van a ganar tiempo, porque a lo mejor hacen tantas cosas que no administran bien su tiempo las amas de casa, porque tienen demasiadas cosas que hacer. A lo mejor, no sé, pero el objetivo, además de hablar de un tema y además de hablar de las cosas que quieren o que necesitan escuchar, tienen que ganar algo las personas que nos escuchan. Algo ganan. Les conviene escucharnos. Y esto no es de querer nosotros envolver a la gente, sino que nosotros tenemos algo tan valioso, pero tan valioso para decir, que como dice Pablo, pobre de mí si no predico. O sea, yo tengo en mí el tesoro del evangelio, que es grandísimamente valioso. Soy un miserable si no hablo de él. Entonces, a lo mejor Freddy conoce bastantísimo de escatología y la gente en el pueblo de Dios confunde la segunda venida con el arrebatamiento y lo necesitan hablar. Entonces, algo va a ganar la gente cuando lo escucha a él. Algo van a ganar los ministros cuando nos escuchen a nosotros. Algo van a ganar las amas de casa cuando escuchen a Daniela. Algo van a ganar la gente que nos escuche. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos diciendo es algo extremadamente valioso. Y la última pregunta, que es ¿cuál es mi diferenciador? O sea, ¿qué es lo que me va a diferenciar a mí de muchos otros programas que hablan de lo mismo para las mismas personas? No sé, a lo mejor mi programa va a tener mejor sentido del humor, a lo mejor mi programa va a tener invitados. Muchas gracias, Rufino. Excelente. Excelente. Dios te bendiga. Quizás mi programa va a tener invitados. Algo va a ser mi programa de diferente con respecto al resto. Siguiente, por favor. Por ahí, además de eso es diseñar de qué es lo que vamos a hablar. Pero también se tiene que diseñar, ahora sí, que lo que va a estar mostrándose a la gente. ¿Cuál va a ser el título del podcast? ¿Cuál va a ser el eslogan del podcast? ¿Y cuál va a ser la identidad gráfica del podcast? Esto que les mostré es un proyecto que tengo en puerta. Aún no hago ningún capítulo, pero tengo la intención de que sea un proyecto a largo plazo, de generar semanalmente un capítulo donde hable de un libro diferente. Algunos ya saben, a los que les di clase, que a mí me gusta mucho la lectura, me apasiono por ella, suelo leer bastante. Entonces, me gustaría compartir esas cosas que aprendo, libros de distintos tipos, no necesariamente espirituales, pero también va a haber libros espirituales, devocionales, teología. En este proyecto yo intentaría hablar de un libro cada semana. Entonces, el título del podcast a mí se me ocurrió literalmente, porque pues nutrimos la mente con la literatura. Y esa fue la identidad gráfica que a mí se me ocurrió, o bueno, que a duras penas logré sacar adelante. Ese, digamos, que sería la imagen que aparecería en el podcast. En Spotify es una especie de recuadrito, bueno, ese sería el recuadrito que aparecería en el Spotify.
El eslogan, la verdad, no lo he pensado. Es un proyecto que todavía estoy construyendo, pero nosotros tendríamos que pensar en cada una de estas tres cosas. Piensen en un título para su programa, piensen en un eslogan para su programa y, ya que dominan la herramienta de Canva, seguramente, elaboren una identidad gráfica para el programa. Si ustedes se meten a Canva y le ponen podcast, les va a aparecer ya prediseños para los podcasts. Entonces, también está muy sencillo hacer eso. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos también que pensar en el formato. ¿Cuál va a ser el formato que nosotros vamos, a ver, voy a apagar tantito la cámara. Vamos a pensar en el formato. Rufino, ándale, gracias. Vamos a pensar en el formato. Hay tres tipos de formatos en general que son los que se pueden utilizar. El primero es un formato con poca edición. ¿Qué es esto de poca edición? Que son programas donde literalmente se escucha el perro ladrar en el fondo, se escucha el tren pasar, se escuchan los pitidos de los carros, no hay edición, la persona como si fuera una grabación de WhatsApp, manda el audio y así como salga lo envía. Hay programas de podcast que son así. ¿Por qué son así? Porque generalmente los que hacen este tipo de programas suben programas todos los días. O sea, todos los días suben un programa. Entonces, no se detienen a editarlo, a prepararlo muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente graban lo que quieren decir, lo dicen y listo. El segundo formato es un formato ya de edición cuidadosa. Aquí ya se hace una especie de bosquejo de lo que se va a hablar, ya se tiene premeditadamente un tema. El día de hoy vamos a hablar de esto. Y se pone de acuerdo las personas que van a salir ahí, los entrevistados que vayan a salir ahí, y todos saben que de eso se va a tratar, que primero van a hablar de esto, y luego van a hablar de esto otro, y luego van a hablar de esto otro. Entonces, ya hay una organización de las ideas que se van a comentar a lo largo del programa. Se suele tener edición ya cuidada, se cuidan ya los micrófonos, ya que no haya tanto ruido, que no haya tanto eco, se cortan las cosas, las pausas largas, se cortan las cosas que no aportan al programa y se deja pues el programa ya editado, ya producido, con buena calidad, y digamos que ese ya es un programa decente. La mayoría, en general, la gran mayoría de los programas de podcast pueden entrar en esta categoría, que son programas medianamente cuidados, con una calidad aceptable. El tercer tipo de formato, que yo creo que es el más exigente de todos, son una edición muy pulida y un libreto muy pulido. Aquí ya no solamente hablamos de que tienen pensado qué van a hablar, sino que tienen un libreto. Las personas leen lo que se dice. Entonces está muy cuidada palabra por palabra, coma por coma, los tiempos y las formas de todo lo que se va a decir. Ahí puse algunos ejemplos de algunos podcasts que yo me di a la tarea de buscar. No son cristianos, pero son buenos ejemplos de este tipo de podcast. Por ejemplo, el primero, que es de Spencer Hoffman, Una vida, un legado. En el primer capítulo se escucha cómo pasa una moto, pero se escucha por atrás. Entonces, definitivamente él iba en la calle grabando el capítulo. Entonces, esa clase de programas improvisados, hay programas así de improvisar. El ejemplo de abajo, que también pertenece a la primera poca edición, es un podcast que yo a veces escucho, muy rara vez escucho,
que se llama Perdón por el Spanglish. Son dos amigas que se sientan a hablar, y a veces hablan en español y a veces hablan en inglés, está muy raro. Una habla en español y la otra le contesta en inglés y parecen pochas, pero lo escucho pues, para ejercitar un poquito el ratoncito del idioma. Pero se sientan a platicar súper improvisado. Se platican lo que hicieron en el día, que se cayeron, que se les olvidó las llaves del carro, cosas que definitivamente no están preparadas, simplemente se sentaron a platicar. Entonces, esos dos ejemplos son dos ejemplos de podcast con muy poca edición, con muy poco cuidado. Y en el segundo viene un podcast muy famoso que de hecho ha estado en el primer lugar de los podcasts en México, que se llama Creativo. Es de un tal Roberto. Yo realmente nunca lo he escuchado completo, pero en Facebook aparecen muchos reels, muchas historias donde él entrevista gente. Es muy conocido y tiene micrófonos de calidad, graba en un lugar cuidadoso, y edita, bueno, las cosas que tiene que editar. Entonces, podemos decir que es un programa ya medianamente profesional. El de abajo es, digamos que de todos los que les muestro, es el único que religiosamente escucho. Se llama Demasiado Humano. Es de un filósofo argentino que también habla de un tema, tiene un programa de radio, tiene cortinillas musicales, tiene diferentes secciones, todo está ya muy, muy, muy elaborado, entonces es cuidadosa ya la edición. Y lo que es el Doctor Muerte e Historias Perdidas son especie de audionovelas. O sea, uno escucha al narrador y escucha sonidos de fondo y escucha onomatopeyas y escucha a la persona con una dicción muy perfecta y libretos muy cuidados. Entonces, estos tres son los formatos en general en los que nuestro podcast podría caer en algún momento. Yo creo que por la facilidad, por la rapidez de esta clase, la rapidez de los trabajos, pues seguramente nuestro podcast caería más en la poca edición. No cuidaríamos mucho el sonido, no cuidaríamos mucho el libreto, no cuidaríamos mucho esas cosas, sino hasta donde nuestras posibilidades lo permitan. Pero tengamos presente que se pueden combinar. En algún momento, algún capítulo, métanle mucha edición si ustedes quieren. En algún capítulo intenten meter algún libreto si ustedes gustan. También depende de la frecuencia. Por ejemplo, hay capítulos de eso de Historias Perdidas y de otros podcasts así, donde se tardan hasta 6 meses en grabar un capítulo, de tanto cuidado que le ponen. Entonces, por ejemplo, el primero que les mostré, de Spencer Hoffman, Una vida y un legado, ese cuate sube un podcast diario, o sea, todos los días graba algo. Graba lo que se le ocurre realmente, no graba muchas cosas así muy profundas, pero todos los días graba. Entonces, nosotros vamos a tener que pensar también en la frecuencia de grabación de nuestro programa. Vamos a subir un capítulo cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 días, cada 3 días, 2 veces por semana. Piensen en eso también. Ahorita para la tarea solo tienen que subir un programa, bueno, un capítulo, pero hay una tarea donde tienen que hacer la planeación de los próximos 3 meses. Entonces piensen cuántos capítulos van a tener que grabar en esos 3 meses, si van a grabarlos 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez por quincena, etc. Entonces, yo les recomiendo que si no le saben mucho a la edición del audio, no se preocupen, háganlo con poca edición, háganlo como salga. Lo importante es hacerlo. Lo importante es echar a perder las cosas. Echando a perder se aprende. No se preocupen. Y bueno, dado que muy pocos han escuchado un podcast, métanse a Spotify.
y busquen en la sección de podcast, busquen algo que les guste, algo que les llame la atención y escuchen un capítulo de lo que sea, de lo que sea. Algo que nadie sabe, bueno, muy pocas personas saben, es que la función de descargar de Spotify está disponible en la versión gratuita para los podcasts. O sea, no te deja descargar música si no pagas, pero sí te deja descargar capítulos de podcast. Yo tengo mi memoria llena de capítulos de cosas, porque Spotify lo permite, es gratis descargar cosas. Entonces, en podcast. Entonces, métanse, busquen un podcast que les guste. Yo, personalmente, el único de todos los que les recomiendo, los que les muestro aquí, es el de Humano Demasiado Humano. Es un programa que realmente disfruto. No es cristiano, es de filosofía, pero pues métanse para que vean cómo es un podcast, qué es, qué se siente escucharlo, cómo funcionan. Métanse a escuchar un podcast y... Maestro, ¿sí? ¿y todo esto, el podcast solamente es para usar Spotify o hay alguna otra plataforma donde podamos escucharlo? Hay muchísimas. Está iBooks, está Apple, tiene su versión de plataforma de música, iTunes Music, creo. Google, que también tiene su plataforma de música, tiene su sección de podcast. Prácticamente cualquier plataforma que sea plataforma de música tiene también su versión en podcast. Tiene ahí una sección para escuchar podcast. Wow, no sabía. Hay muchas páginas, bueno, aplicaciones, también hay muchas aplicaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, ¿me ayudas, Rufino, con la siguiente diapositiva, por favor? Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza. Gracias. Modelos de monetización. Aquí no me voy a tardar mucho. Esto es prácticamente cómo podemos ganar dinero a través de lo que es el podcast. Permítanme tantito. Parece que las dificultades técnicas no se acaban. No tenía pensado transmitir con el celular y la batería ya se está rindiendo. Sí, existen distintos modelos de monetización. ¿Qué es la monetización? Pues es cómo ganar dinero a partir del podcast. Hay gente que se dedica 100% a la creación de contenido, a la creación de programas. ¿Cómo es esto? Pues se puede hacer a través de becas y programas públicos. Por ejemplo, si digamos que la Secretaría de Arte o la Secretaría de Turismo quisiera un programa para promover el turismo en México y yo quisiera sacar un podcast relacionado a los pueblos mágicos. Cada capítulo vamos a hablar de un pueblo mágico diferente. Quizás ese podcast podría ser patrocinado por la Secretaría de Turismo. Entonces, sería como una especie de sueldo o una especie de trabajo. Pero es muy raro que una institución pública o un organismo de gobierno patrocine estos proyectos, a menos que nosotros ya seamos profesionales que hacen esto y que se dedican a esto al 100%. Entonces, y ya hayamos hecho algún programa exitoso con anterioridad. Si tenemos 2, 3 programas que hemos hecho que fueron todo un éxito, seguramente seríamos algún candidato para el programa que tal organismo o tal organización quisiera para su programa. Entonces, el otro es patrocinios. Es decir, por ejemplo, yo que voy a hablar de libros, a lo mejor voy con Gandhi o voy con alguna librería, La Ventana o alguna librería bíblica, que me den alguna
a lo mejor alguna aportación económica y yo mencionarlos en mi podcast. ¿Cómo puede ser así? Pues si estoy hablando de libros y toda la gente que me escucha es porque le gustan los libros, pues es lógico publicar o patrocinar a una librería. Entonces será una especie de remuneración y durante el programa pues se hace el anuncio. No se olviden de visitar la librería tal que semana tras semana nos proporciona tales libros, etcétera, etcétera. Se hace el anuncio dentro del podcast. Se puede hacer también publicidad, es decir, como en la televisión, entre sección y sección del programa se mete un anuncio en el cual, pues, un anunciante cualquiera, puede ser pasta dental, jabones de baño, lo que sea, es un audio anuncio que está en medio del programa. O también puede ser a través de donaciones. Quizás lo que hacemos para la gente es tan valioso y le decimos a la gente que si nos gusta apoyar de alguna forma, pues pueden donar en cierta aplicación o en cierto lugar. Y la gente, hay muchos que se dedican a esto y lo hacen a través de donaciones. La gente les hace cierta donación por su contenido. Ahora, yo soy de la idea de que si nuestro objetivo es bendecir o es ayudar, no iniciaríamos estos proyectos con una idea económica, con una idea de sacarle provecho a eso. Que si ya después pues nos cae la bendición de poder pues salir un poquito adelante con eso, pues qué bueno. Pero al menos en el contexto cristiano y ministerial no creo que sea el objetivo, la meta o la razón de ser de esta clase de programas. Yo les confieso, hermanos, que el programa que yo tengo en mente, que es el de literalmente, sí tiene propósitos comerciales. No estos que vienen aquí, es algo a largo plazo y es algo que tiene otra clase de monetización un poquito más compleja, pero al no ser el contenido cristiano realmente, sino de libros, sí tiene un objetivo mercantilista, pero ya tiene otro mecanismo muy distinto, es más como una especie de publicidad. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar. Rufino, en lo que me mencionan las preguntas, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Excelente. ¿Dudas, preguntas? Por cierto, ya tengo página en Facebook de literalmente, si gustan seguirme. Aún no publico nada y quizás no voy a publicar nada durante un rato porque ahorita estoy bien ocupado con lo que es el ISUM. Entonces, al menos durante un mes voy a estar ausente. Locución. Si no hay nadie con preguntas, locución. ¿Qué es la locución? Es digamos que la forma de hablar, de pronunciar y articular las palabras para sonar de una manera persuasiva y agradable al oído. Por ahí he escuchado algunos testimonios de gente que intentó entrar al medio artístico en la televisión y algunos artistas que les dijeron en su momento que no eran atractivos, que no eran suficientemente guapos para salir en la tele y no los contrataban en multimedios y en Televisa, porque les decían que no eran suficientemente atractivos para la tele, porque lo que se espera es que la gente que veamos pues sea agradable a la vista. Bueno, el equivalente a eso en los programas de radio o de podcasting es la pronunciación de lo que nosotros decimos. O sea, si nosotros vamos a hablar así bien atropellado, como, no sé, como Julio César Chávez, o si nosotros vamos a pronunciar mal o a sisear o a hablar muy lento, a hacer muchas pausas, o usar muchos muletillas, así como como esta, a lo mejor puede ser muy molesto para la gente que nos escuche.
¿Alguna vez han escuchado a alguien cometer alguno de estos vicios y decir, híjole, qué molesto, qué molesto se escucha? Y a lo mejor está muy interesante lo que está diciendo, pero es muy molesto escucharle decir cada 5 segundos. Es muy molesto a lo mejor ver cómo se queda así como pensando, o que guarda muchos silencios, o que habla muy atropellado. Entonces es muy importante que nuestra voz, nuestra dicción y la forma en la que articulamos las palabras sean adecuadas. Es necesario sonar auténticos, es decir, lo que salga, lo que digamos que salga de nuestro corazón, sonar auténticos. Hay que tomar mucha agua. ¿Por qué hay que tomar mucha agua? Porque cuando no tomamos suficiente agua, hacemos sonidos guturales a la hora de hablar. Se oye cuando hablamos. Entonces, el tomar agua quita ese sonido. Hay que calentar la voz. Antes de un programa de 1 hora, hora y media, y esto aplica también para los predicadores y para los que cantan. Antes de pasar a cantar, antes de pasar a predicar, antes de una clase como esta, uno tendría que calentar la voz. La, 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 la. Y a lo mejor no estoy entonado porque yo no canto, pero el hacer la, 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 la. Vamos a parecer loquitos, vamos a parecer locos, pero eso ayuda a que nuestras cuerdas vocales se aclimaten a la hora de estar hablando 1 hora y media. Eso es para guardar nuestra salud vocal y también para tener una buena potencia en la voz. Hay que tener buena postura, hermanos. Bueno, ahorita yo estoy parado, pero si estuviera sentado y estuviera encorvado, el estar con una mala postura también afecta la forma en la que sale la voz. De hecho, no sé si alguien ha trabajado en un call center, pero dicen ahí que contestes sonriendo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Telcel. Mi nombre es Arturo, un gusto en atenderte. ¿Por qué sonriendo? Porque cuando uno sonríe, la voz se escucha mucho más cálida, mucho más alegre. Entonces, la gente no nos ve sonreír, pero se escucha. Esa alegría se escucha. La postura agachada se escucha. La postura de aburrimiento se escucha. La voz es afectada por nuestras posiciones corporales. Entonces hay que tener una buena posición, erguidos, cabeza en alto, para poder hablar con toda la seguridad. Y haber experimentado con diferentes emociones en la voz. Por ejemplo, hablar muy, no sé, así, o hablar como si estuvieras enojado, o hablar muy agudo, no sé, no soy muy bueno, hace mucho que no hago esos ejercicios. En su momento, nos dieron una pequeña clase de locución en el Instituto Bíblico cuando yo llevé esta materia. La maestra muy pulida, la hermana Araceli, llevó a un experto en locución y nos dio ahí una clasecita sobre locución y nos puso a hablar con un lápiz en la boca, a estar hablando y diciendo. Eso ayuda mucho para los que tienen mala dicción a la hora de hablar. Hacer sonidos de distintos tipos, para mejorar eso. Entonces, si no conoces ejercicios de dicción y tú sientes que hablas atropellado, que hablas mal, que no se te escucha y no se te entiende bien, busca en YouTube. Hay muchísimos ejercicios de dicción que te pueden ayudar bastante. Rufino, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Grabación. ¿Cómo vamos a grabar todo este material que nosotros vamos a comenzar? Miren, yo les recomiendo 2 opciones.
En primer lugar sería la aplicación Doubly On. Si ustedes han comprado alguna película o algún disco musical, se darán cuenta que en el reverso muchas veces aparece este símbolo y este nombre de esta empresa. Doubly es una empresa dedicada a la producción profesional musical. Entonces, yo mientras investigaba para la creación de este podcast, que les digo que tengo en puerta, me encontré con esta aplicación que te ayuda a producir de manera profesional o lo más profesional posible con tu celular. Entonces, puedes usar el celular como micrófono. Es algo impresionante. No necesitas comprar un micrófono, no necesitas adquirir muchas cosas, descargas la aplicación. Por ahí les puse una serie de tutoriales en el Classroom. Pueden consultarlo, ahí viene un video sobre cómo utilizar esta aplicación. La descargan, graban lo que tienen que grabar y ahí pueden darle color a la voz, pueden darle profundidad, pueden quitar el sonido de fondo, pueden quitar la reverberación, etcétera, pueden mover muchas cosas y queda el audio bastante, la verdad. La otra es utilizar la plataforma de Anchor. Anchor es la aplicación por excelencia para publicar un podcast. Esa aplicación la descargas, ahí mismo grabas lo que vas a decir, bla, 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 lo dices, terminas de grabar, subes ahí tu imagen, tu logo, ahí te viene una biblioteca musical, si le quieres poner alguna música a tu capítulo, le pones ahí una pieza musical si tú gustas, libre de derechos, y publicas y listo, ya está publicado tu podcast. Entonces, así de fácil es publicar un podcast. Anchor es esta plataforma. Tiene la opción de exportar, es decir, si tienes un audio en tu computadora o en tu celular que quieras utilizar para el capítulo, pues lo subes. O puedes grabar ahí mismo. Yo les recomiendo que graben aparte el audio, porque Anchor no es una aplicación diseñada para la producción de audio. Entonces, el audio no va a ser de la misma calidad como lo puede ser con Doubly On. Y la otra es que como es en línea, la aplicación grabas y está sujeta al buen internet que puedas tener o no. Si tienes mal internet como el mío, yo lo he intentado, muchos videos de mi canal de YouTube los he grabado así y se corta, se oye cómo se corta. De repente hay un corte y es bastante desagradable en el sonido. Entonces yo les recomiendo grabar el audio aparte y luego subirlo. Anchor es la plataforma desde donde van a subir el audio. O sea, ya sea que lo graben ahí o no, ahí en Anchor es donde van a publicar su podcast. Es la plataforma que van a utilizar para subir su podcast. Anchor tiene la facilidad de que lo publica en muchas partes, En todas las partes en las que existe podcast, ahí va a aparecer porque lo publicaste en Anchor. Sin embargo, hay que hacer algunos otros movimientos que después les mencionaré. ¿Me ayudas, Rufino, por favor? Edición. Puedes editarlo con el celular, con la aplicación Doubly On. Ahí viene un tutorial en el Classroom sobre cómo utilizar esta aplicación para editar el audio. Súper fácil, súper sencillo. Y la otra es utilizar Audacity. Audacity es un programa de computadora gratis. Es un programa de edición gratuito. Lo googleas, lo descargas, está libre de derechos. Y les puse también un tutorial en el Classroom, si quisieran hacerlo de esa manera, donde pueden utilizar este programa para editar el audio. Yo personalmente, yo tengo las dos aplicaciones, las utilizo las dos, pero para mí es mucho más sencillo, súper más sencillo, utilizar Doubly On. Entonces, se las recomiendo. Siguiente, por favor.
Ahora, esta diapositiva está aquí para la posteridad. Sobre todo si se meten a Audacity, en Audacity van a requerir configurar estas cosas y las puse aquí para ustedes. Si les preguntan qué velocidad de muestreo quieren, pónganle 44.100, que es el estándar. La profundidad de bits, 32. Si les preguntan si quieren sonido mono o estéreo, siempre pongan mono. Mono. Un estallido de volumen es irreparable en la edición. ¿Qué es esto? Que de repente se escuchó muy fuerte lo que dijiste y se escucha el... En las bocinas a veces suena así, si lo han escuchado, suena... que es porque el volumen fue demasiado alto que el aparato de audio no lo podía soportar. Entonces, esos estallidos de volumen son irreparables. Es muy complicado. Tienes que ser ingeniero de sonido y ni así te sale. Es muy complicado quitarlas. Entonces, es más fácil grabar a cierto volumen, mediano o bajo, y después aumentar el volumen con el programa de computadora a bajar un estallido. Un estallido no se puede reparar. Entonces, ténganlo en cuenta para cuidar sus volúmenes. Tampoco queremos que no se escuchen. Tienen que escuchar. Durante la edición, lo que es Audacity, yo lo utilizo para cortar en pedazos. Corto un pedazo, corto el otro, los pego. A mí se me hace más fácil cortar y pegar en Audacity que en Doblión. Entonces, todo lo que es ruido exterior, ruido de fondo, ecos, todo eso lo quito con la aplicación Doblión. Luego me llevo ese documento, me lo llevo a Audacity y ahí yo lo corto. Corto los silencios, corto los tiempos muertos y ahí es donde se debe, bueno, depende de qué tan cuidadosa vaya a ser tu edición. Puedes cortar las pausas largas. Hay gente que edita cuando uno hace este sonido entre oración y oración. Hay gente que se toma el tiempo de editar eso. Ese segundo, hay gente que lo corta y que se toma el tiempo de hacer eso. Yo personalmente no lo hago. Yo solo corto los pedazos grandes de silencio y los quito. O los tiempos muertos. Pero si ustedes quieren ser más esmerados, más detallistas, están ustedes, y si le saben, pues adelante. Yo personalmente no soy experto en eso, entonces no lo hago y tampoco le quiero dedicar tanto tiempo. Pero hay gente que lo hace. Colocar fade in y fade out en los cortes. ¿Qué es esto de fade in y fade out? Es entradas cuando hay un nuevo corte, la entrada es progresiva, no entras de golpe. Y cuando sale el corte, también sales progresivamente hacia abajo, no es de golpe, porque si no se oye que hicieron el corte. Si lo haces así, paulatinamente, donde vas bajando el volumen poco a poco y vas aumentando el volumen poco a poco, escucha mucho más profesional. Si no lo saben hacer, no se preocupen, así pónganlos, no pasa nada. Les digo, yo no soy profesional y tampoco les exijo que ustedes sean profesionales, simplemente que lo hagan. Entonces, si saben cómo hacerlo y tienen la opción de hacerlo, intenten hacerlo, pueden hacerlo. Y la otra es que los formatos de salida que sean MP3 o WAV, que son los formatos universalmente más aceptados de audio, para que no haya problemas a la hora de subir el audio. Entonces, esos serían, digamos que los requisitos técnicos a la hora de editar el audio. Siguiente, por favor, Rufino. Música y sonidos. Yo que no soy bueno para esto, yo no les pongo cortinillas, no les voy a exigir que le pongan alguna música o algún sonido. ¿Por qué? Quizás ustedes ya lo saben. Seguramente algunos de ustedes Facebook les tumbó algún video o algo porque pusieron música de adoración de Miel San Marcos o algo y no podían porque no tenían los derechos. Bueno, toda música que se coloque en algún video, en algún audio, en algún lado en internet,
tiene que ser música libre de derechos. Entonces, uno no puede descargar una canción que le gusta y colocarla en el video. No se puede. Vamos a meternos en problemas legales. Nos van a tumbar el video, nos van a tumbar el audio. Entonces, lo que se hace es buscar librerías de música libre de derechos. Hay gente, hay músicos que hacen sus piezas y las suben para que la gente las pueda utilizar libremente. Entonces, está la librería de YouTube, YouTube Audio Library, que son audios sin derechos que puedes utilizar libremente. Está una página que se llama Internet Archive, es otra página donde hay mucha música que descargar sin derechos, libre de derechos. Y está también Canva. Canva tiene algunas canciones, algunos audios que también se pueden utilizar. Solo que creo que se tienen que descargar con todo y video. Puedes descargar el video, luego dejar el puro audio. No sé qué tan complicado sea para ustedes. Pero pueden hacerlo. Pueden descargar también audios, canciones de Canva. Siguiente, Rufino, por favor. Bueno, no son las únicas librerías digitales de música libre de derechos. Si ustedes entran a YouTube, buscan ahí librerías de música libres de derechos, van a encontrar un montón de páginas, muchos lugares en Google donde pueden descargar cosas. Esas son las 3 que yo he utilizado, que yo he usado, son las que les recomiendo. Fuera de ahí, pues no he usado otros recursos. Identidad del episodio. Se recomienda que cada episodio tenga su propio logotipo o una imagen distintiva del resto de los episodios. No es necesario, a mí me basta que tenga su podcast, su logo. Y puede ser el mismo logo en todos los audios. Cada episodio debe tener su propia imagen, su título propio, su descripción. Pueden omitir eso de la imagen propia. Les digo, basta con el logo del podcast que vayan a tener. Siguiente, por favor. Bueno, es importante eso. En teoría, ahorita vamos a grabar solo un capítulo, pero en teoría se deben de grabar entre 3 y 4 capítulos por adelantado. Es decir, si yo mañana fuera a subir mi primer capítulo, yo ya tengo 4 grabados. Entonces, si subo un capítulo cada semana, la siguiente semana voy a subir el 2, voy a subir el 3 en 21 días, en un mes voy a subir los 4 que ya tengo. Eso me da un mes de maniobra para grabar más capítulos. O sea, no tengo que grabar semana tras semana a la carrera el capítulo que voy a grabar. Hay gente, de hecho, el Roberto del podcast de Cosas, él dice que él, si se muere ahorita, él va a seguir existiendo en internet por 1 año. O sea, él tiene videos y audios grabados de aquí a 1 año. Entonces, o sea, hay gente que graba por adelantado mucho contenido. Se recomienda que mínimo sean 3, 4 episodios por adelantado. Si su proyecto va muy en serio, que graben 3, 4 episodios por adelantado. La difusión es que no nada más se tiene que grabar el capítulo y subir. Si uno graba el capítulo y lo sube, nadie lo va a escuchar. Solamente las personas que navegan en estas plataformas de audio y rara vez entran a escuchar uno nuevo. Entonces, se tiene que difundir por redes sociales. Uno tiene que publicarlo en Facebook, tiene que publicarlo en Instagram, tiene que publicarlo en Twitter, en TikTok, tiene que decirle a sus conocidos que lo compartan, tiene que publicar también a lo mejor un video en YouTube relacionado, no sé. Uno tiene que darse la labor de publicitar ese capítulo. ¿Por qué? Porque no somos famosos. O sea, si yo hago un podcast mañana, nadie lo va a escuchar, nadie me conoce. Sin embargo, si Marta de Baile sube un capítulo mañana, medio México lo escucha porque
ella ya tiene una comunidad de personas que la escuchan. Entonces, nosotros ahorita somos desconocidos, que no hemos subido ningún capítulo, no tenemos ningún podcast, nosotros no podemos subirlo nada más. La gente que ya tiene una comunidad y una red de seguidores puede hacerlo. Nosotros tendríamos que darnos a la tarea de difundir por todos los medios, de todas las maneras, nuestro contenido. Entonces, ¿siguiente, Rufino, o ya es la última? Recomendaciones finales. Es importante ver las métricas. Las plataformas, ya ven que cuando uno se suscribe a Facebook o a cualquier plataforma, uno llena un formulario de cuántos años tienes, de cuál es tu nombre, etcétera. Eso da datos estadísticos de las personas que nos escuchan. Ya sabemos si la mayoría que nos escuchan son mujeres, si la mayoría que nos escucha son gente de entre 20 y 25 años. Entonces hay que ver las métricas. ¿Quiénes son las personas que más nos escuchan? ¿Cuánto tiempo nos escuchan? A lo mejor nuestro capítulo es de 1 hora y la gente a la media hora se sale. Entonces, si ya llevamos 5 capítulos grabando 1 hora y vemos que en todos la gente se sale a la media hora, porque las métricas nos lo dicen, los datos de las plataformas nos lo dicen, entonces podríamos evaluar hacer capítulos de media hora en lugar de capítulos de 1 hora, para que la gente se quede a ver todo el capítulo. Entonces, esa clase de modificaciones a nuestro proyecto se van haciendo según las métricas que vamos viendo. Al final del podcast, recomienden dónde pueden escuchar el contenido. Por ejemplo, a lo mejor subieron su podcast y digan, pueden escuchar el podcast en YouTube, en Facebook, pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo en iTunes Music, o pueden escucharlo en Google Podcast. No sé, el decir durante el episodio dónde pueden escuchar el episodio ayuda a que la gente sepa dónde. Así como mencionaba Kelly ahorita, ¿Spotify es el único lugar donde puedo escuchar? No, no es el único lugar. Entonces, el decir dónde lo pueden escuchar ayuda mucho a las personas. Y es muy importante hacer la planeación sobre qué tipo de contenidos, sobre la frecuencia, sobre los tiempos de preparación, la grabación, la edición y fechas de publicación. Yo les puse ahí la tarea de hacer un plan de 3 meses de contenido. Es decir, en la siguiente semana vamos a hablar de este capítulo, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a grabar en tal día y lo vamos a publicar en tal día. El capítulo 2 lo vamos a grabar de esta manera, en tal lugar, con tal persona y lo vamos a publicar en tal día. Y así todos los capítulos de los primeros 3 meses de su proyecto de podcast. No sé si me explico. Esa sería la planeación. Planear el proyecto es muy importante. Rufino, ¿me apoyas o es la última? Listo, era la última. Hermanos, quiero escucharlos, por favor, díganme, ¿la información que recibieron hoy les sirvió de algo? ¿Les parece interesante? ¿O es algo etéreo, inalcanzable, fuera de nuestro contexto? Pues yo nunca había visto nada, ni cómo editarlo, ni sabía que el Canva podía también usarse para eso. Entonces, pues sí se me hace algo interesante, aún más que el YouTube para mí, el hacer como el podcast, porque igual como decía, hay que tener hasta alegría en la voz o una voz amigable para poder grabarlo. Y creo que también, como dicen, los temas también se acoplan mucho incluso para seguirlos llevando como parte del ministerio o parte de actividad dentro de evangelismo o algo parecido. Es correcto, Kelly, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? Si están animados, ¿tienen algún proyecto en mente o están en blanco, hermano? No sé de qué voy a hablar. No sé qué voy a decir. Nuestro equipo, como está con Daniela sobre la familia, pues ya tengo un tema. Pero también pensando, estaba viendo que también temas como
lo que estamos viendo políticamente como feminismo, ideología de género, la iglesia o los jóvenes sí preguntan mucho de que esto está bien, esto no está bien, porque esta persona dice esto, y creo que también serían temas buenos para tocar a lo mejor dentro de, no tan profundos, sino simplemente básicos conforme a la palabra de Dios, lo que debemos de como cristianos comportarnos. Amén. Así es, Kelly. De hecho, esos temas generarían rápidamente una difusión muy acelerada en redes, porque son controversiales, porque los pro aborto, los pro LGBTQ, SADCB, esos van a, o sea, como están en contra, se van a entrar a escucharte. Entonces, Puro hate. van a poner hate, exactamente. Y lo vamos a ver cuando veamos en Facebook. El hate es bueno. El hate es bendición de Dios. Publicidad. Así es. Entonces, De hecho, igual les comento así rápido, está escuchando un audiolibro de Charles, de un avivamiento en Azusa, y decía tal cual eso, hace en 1900 y sacaron en el periódico igual algo negativo de la iglesia, y pues eso ayudó a hacerle más rating y que llegara más gente, para nada más como de chismear, y eso fue en 1900. así es, desde siempre ha funcionado así el hate. Oye, qué buen libro, ¿cómo se llama? Es el de Franklin, no sé qué, el Sí, avivamiento. Sí, en la calle Azusa, pero lo estoy escuchando en audiolibro, pero es en YouTube, no lo he buscado en podcast. se los recomiendo. Yo lo leí en físico, lo tengo ahí en mi biblioteca. Se los recomiendo. Es un libro espectacular. ¿Qué dicen los demás? Todos son del equipo de Kelly. Maestro, ¿cómo le pasamos los equipos? ¿Por el WhatsApp? Por WhatsApp, nada más díganme quiénes son y yo ya en Classroom, yo los acomodo, me meto y hago los grupos en Classroom, pero sí necesitaría saber nada más los nombres. Bueno, si no tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, hermanos, vénganse bien preparados la siguiente semana con cosas donde apuntar, con libretas, porque la siguiente semana va a estar muy buena. Si ahorita sienten que el podcast es algo nuevo, es algo que no habían visto, vamos a ver cosas bien extrañas la siguiente semana. Vénganse preparados. ¿No tienen dudas de esto, de lo del podcast? Vienen como quiera tutoriales sobre cómo editar, sobre cómo usar las aplicaciones, todo. Busqué hoy en la mañana, busqué los tutoriales más sencillos para que ustedes los pudieran ver, los pudieran usar. Les digo, a mí nadie me enseñó a hacer esto, yo lo aprendí solo, lo aprendí viendo videos, entonces, ahí disculpen si les pido que aprendan igual. Porque si me meto aquí ahorita a editar un audio enfrente de ustedes, hermanos, a lo mejor ustedes lo aprenderían a hacer bien, pero nos llevaríamos gran parte del tiempo de nuestra clase y yo creo que hay cosas más productivas que ver. Entonces, si no le saben, si de plano no le entienden, háblenle a alguien que sí le sepa, algún miembro de su equipo, algún primo, sobrino, amigo, tío, hermano, que le sepa bien y que le echen la mano, aunque sea así. Pero vean la forma de hacer que salga el proyecto. ¿Sale? Okay. Amén.